Bienvenidos a Cronosfera, el podcast donde exploramos la sabiduría de los grandes filósofos para aplicarla a nuestra vida actual. En los episodios anteriores caminamos con Epicteto, el esclavo que enseñó la libertad interior, y con Aristóteles, el maestro del arte de vivir bien. Hoy nuestro viaje nos lleva a Roma, al siglo II después de Cristo, al corazón de un imperio tan vasto que parecía no tener límites. Imagina por un momento ese mundo. Guerreros en las fronteras del Danubio, luchando contra tribus feroces. Epidemias que recorren las calles de Roma y dejan a miles sin vida. Intrigas políticas en el Senado, traiciones en la corte, tensiones en las provincias. El imperio romano domina, pero también tiembla. En medio de ese escenario, aparece un hombre que tiene en sus manos el poder más grande del planeta. El emperador de Roma, capaz de decidir la paz o la guerra, la vida o la muerte de millones de personas. Pero lo que este hombre hace cada noche, en lugar de celebrar banquetes o rodearse de lujos, es tomar un cuaderno y escribir en silencio. No escribe para la historia, ni para el pueblo, ni para dejar un legado público. Escribe para sí mismo. Son recordatorios, frases breves, meditaciones personales que lo ayudan a mantener el equilibrio cuando todo parece derrumbarse. Siglos después, esos escritos llegarán hasta nosotros con un nombre sencillo y profundo: Meditaciones. Y su autor, Marco Aurelio, será recordado como el emperador filósofo. Un hombre que comprendió que conquistar un imperio no sirve de nada si no logras conquistarte a ti mismo. En este episodio vamos a descubrir quién fue Marco Aurelio, cómo gobernó en medio de guerras y crisis, qué reflexiones lo mantuvieron sereno en el poder, y cómo tú puedes aplicar esas mismas enseñanzas hoy en tu vida cotidiana. Porque si el hombre más poderoso del mundo encontró calma en medio del caos, ¿qué excusas tenemos nosotros? Acomódate, respira profundo, y acompáñame en este viaje a través de la mente del emperador filósofo. Marco Aurelio nació en Roma en el año 121 después de Cristo, en el seno de una familia noble. Desde pequeño, su carácter llamó la atención. Serio, honesto, reflexivo. El propio emperador Adriano lo apodó Verissimus, que significa el más veraz. Un título que, sin saberlo, describía toda su vida. A diferencia de otros niños de su edad, Marco Aurelio no mostraba interés por el lujo o los juegos de poder. Le atraía la filosofía, la disciplina, la sencillez. Dormía en una cama simple, vestía ropa austera y buscaba, incluso en su juventud, una vida de virtud. Cuando tenía 17 años, la historia dio un giro. El emperador Antonino Pío lo adoptó como hijo y heredero, cumpliendo la voluntad de Adriano. De pronto, Marco Aurelio pasó de ser un joven noble amante de la filosofía a estar destinado al trono del imperio más grande del mundo. Su educación fue esmerada. Estudió retórica, derecho, literatura, pero sobre todo filosofía. Entre sus maestros estuvieron grandes pensadores estoicos, que le inculcaron la idea de que la verdadera libertad y grandeza no se encuentran en el poder externo, sino en el dominio de uno mismo. En el año 161 d.C., tras la muerte de Antonino Pío, Marco Aurelio asumió el poder. Lo hizo junto a su hermano adoptivo, Lucio Vero, con quien compartió el trono al inicio de su reinado. Este gesto mostraba ya su carácter. No buscaba acumular poder, sino compartirlo y ejercerlo con justicia. Su tiempo como emperador no fue fácil. Le tocó enfrentar enormes desafíos. Guerras en las fronteras del Danubio contra tribus germánicas. Conflictos en Oriente con el Imperio Parto. Y sobre todo, la devastadora peste antonina, una epidemia que se extendió por todo el imperio y acabó con millones de vidas. A pesar de estas pruebas, Marco Aurelio no se dejó consumir por la desesperación. Encontraba refugio en la filosofía. Mientras dirigía ejércitos en campaña, escribía para sí mismo reflexiones en griego. Estas notas personales, nunca pensadas para publicarse, llegarían hasta nosotros como meditaciones. Una obra íntima y sincera sobre la vida, la muerte, la virtud y el deber. Marco Aurelio murió en el año 180 d.C., en Vindobona, la actual Viena. Dejó a Roma un legado difícil de igualar, el de un gobernante que, en lugar de perderse en los excesos del poder, eligió vivir con humildad y virtud. Su figura quedó para la historia como el último de los 5 buenos emperadores, y sobre todo,
como el ejemplo único de un líder que supo unir poder político con sabiduría filosófica. Marco Aurelio, emperador de Roma, podía tenerlo todo: palacios, riquezas incalculables, los placeres más refinados que el mundo antiguo podía ofrecer. Su autoridad era absoluta. Bastaba con una orden suya para que se construyeran monumentos, se iniciaran guerras o se dictaran sentencias. Y, sin embargo, este hombre eligió un camino radicalmente distinto al que la mayoría de los poderosos habían seguido antes que él. Marco Aurelio se levantaba temprano, cumplía con sus deberes de Estado y dedicaba tiempo a la reflexión. No buscaba deslumbrar en los banquetes ni coleccionar lujos. Su vida estaba marcada por la austeridad y la disciplina. Dormía en un lecho sencillo, vestía sin ostentación, comía lo necesario. No era debilidad, sino fortaleza. Sabía que quien se acostumbra a depender del lujo pierde la libertad. Al rechazar el exceso, se entrenaba para mantener el control sobre sí mismo. Su carácter era reservado, pero no distante, firme, pero no arrogante. Sus contemporáneos lo describían como alguien justo, paciente y reflexivo. No reaccionaba con ira ante las ofensas, sino con serenidad. No se dejaba llevar por la adulación, sino que buscaba rodearse de personas sinceras, incluso si sus palabras eran incómodas. En sus meditaciones se agradece a los maestros y familiares que le transmitieron virtudes, desde su madre, de quien aprendió la piedad y la generosidad, hasta su tutor rústico, que le enseñó a evitar la retórica vacía y a buscar la verdad en la filosofía. Su visión del poder, para Marco Aurelio, ser emperador no era un privilegio, era un deber. Se veía a sí mismo como parte de un todo. Escribió: «Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja». Esta frase refleja su visión del poder como servicio. Si el emperador tomaba decisiones que solo lo beneficiaban a él, destruía el equilibrio de la comunidad. Pero si pensaba en el bien común, entonces todos prosperaban. Ese sentido de responsabilidad lo acompañó toda su vida. Gobernar, para él, era un peso que había que soportar con virtud, no un trono desde el cual disfrutar de privilegios. El escritor de sí mismo. Lo más sorprendente de Marco Aurelio es que, en medio de campañas militares y tensiones políticas, encontraba tiempo para escribir. Sus notas, conocidas como meditaciones, no estaban dirigidas al pueblo ni a la historia. Eran un diálogo consigo mismo. Escribía frases cortas, directas, como recordatorios para mantener la calma y la rectitud moral. Tu mente será invencible si no se rinde a sí misma. Recuerda cuán breve es el tiempo que se te concede. Estos textos nos revelan al hombre detrás del emperador, alguien que luchaba contra el cansancio, la duda, la tentación de la ira, igual que cualquiera de nosotros. La diferencia era que, en lugar de dejarse arrastrar, Marco Aurelio buscaba entrenar su espíritu como un soldado entrena su cuerpo. Marco Aurelio no escribió para impresionar a nadie. Sus meditaciones son un diálogo consigo mismo, un recordatorio constante de cómo debía vivir. Por eso tienen tanta fuerza. No son teorías abstractas, sino la voz de un hombre que se entrenaba cada día para no perder la calma en medio del caos. Veamos con detalle sus enseñanzas más poderosas. La calma en medio del caos. En los campamentos militares, rodeado de soldados cansados, con noticias de epidemias devastando el imperio y amenazas en todas las fronteras, Marco Aurelio escribía: «Que tu mente sea como una roca contra la que rompen las olas». Él entendía que el caos es inevitable. La vida nunca será tranquila por completo. Siempre habrá crisis, conflictos, pérdidas. Pero podemos decidir ser esa roca firme que resiste, que no se deja arrastrar por la tormenta. Ejemplo en la vida moderna. Un médico en un hospital lleno de pacientes debe mantener la calma para salvar vidas. Una madre o un padre, en medio de problemas económicos, debe transmitir serenidad a sus hijos. Tú mismo, cuando todo parece ir mal en un día caótico, puedes detenerte, respirar y recordar: no controlo lo que ocurre fuera, pero sí cómo reacciono dentro. La calma no es debilidad, es la mayor de las fortalezas. El tiempo es breve. Marco Aurelio reflexionaba a menudo sobre la fugacidad de la vida. Sabía que ni siquiera un emperador podía escapar de la muerte. Escribió: «No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno». Para él, el tiempo era el recurso más valioso de todos, y sin embargo, veía que las personas lo desperdiciaban en trivialidades, en quejas,
en resentimientos. Ejemplo moderno. Pasamos horas enteras revisando redes sociales, comparándonos con otros, discutiendo por cosas sin importancia. Nos preocupamos por el qué dirán en lugar de dedicar tiempo a lo que realmente importa: amar, aprender, crear, servir. La enseñanza de Marco Aurelio es clara. Cada día cuenta. Cada día puede ser el último. No malgastes tu vida en lo que no aporta valor. El control interior. Una de las ideas más poderosas del estoicismo es que lo único que realmente está bajo nuestro control son nuestros pensamientos y nuestras acciones. Marco Aurelio lo repite una y otra vez en sus escritos. Si te molesta algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y está en tu poder borrar ese juicio ahora mismo. Esto significa que no son los hechos en sí los que nos hieren, sino la interpretación que hacemos de ellos. Ejemplo moderno. Si alguien te insulta, el insulto no tiene poder por sí mismo. El dolor surge de cómo lo interpretas. Si pierdes un empleo, lo que te destruye no es el hecho, sino la historia que te cuentas. No valgo nada, no encontraré otro trabajo. Si una relación termina, lo que prolonga el sufrimiento no es la ruptura, sino el apego a lo que ya no existe. Marco Aurelio nos recuerda que tenemos un poder inmenso: elegir nuestra interpretación. No siempre podemos cambiar los hechos, pero siempre podemos cambiar cómo los vivimos. 4. El deber y el servicio. Marco Aurelio nunca se vio a sí mismo como un dueño del imperio, sino como un servidor del bien común. Escribió: lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja. Con esta metáfora explicaba que la vida humana es comunitaria. Si la colmena se destruye, ninguna abeja puede sobrevivir. Si la comunidad fracasa, el individuo también. Para él, ser emperador no era un privilegio, sino una responsabilidad. El poder debía ejercerse con justicia, pensando en el bienestar colectivo. Ejemplo moderno. Un líder político que solo busca enriquecerse destruye a su pueblo. Un empresario que explota a sus trabajadores acaba dañando su propia empresa. Incluso en lo cotidiano, si en una familia alguien solo piensa en sí mismo, la armonía se rompe. El verdadero liderazgo, nos enseña Marco Aurelio, es servicio. Es vivir no para uno mismo, sino para el bien de todos. La muerte como parte de la vida. Marco Aurelio meditaba constantemente sobre la muerte. No lo hacía con tristeza, sino con aceptación. Sabía que era la única certeza de la vida y que pensar en ella nos ayuda a vivir mejor. No es la muerte lo que debes temer, sino nunca haber empezado a vivir. Para él, la conciencia de nuestra mortalidad no era un motivo de angustia, sino un recordatorio de aprovechar el presente. Morir es natural, como nacer. Lo que importa no es cuánto vivas, sino cómo vivas. Ejemplo moderno. El recordatorio de la muerte nos impulsa a decir lo que sentimos antes de que sea tarde. Nos ayuda a priorizar lo esencial: amor, gratitud, virtud. Nos libera de perder tiempo en rencores y vanidades. El memento mori estoico, el recuerdo constante de que vamos a morir, no busca hundirnos, sino despertarnos. Las 5 enseñanzas de Marco Aurelio forman un mapa de vida. 1. La calma en medio del caos. Entrenar la mente para resistir. 2. El tiempo es breve. Aprovechar cada instante. 3. El control interior. Cambiar la interpretación, no los hechos. 4. El deber y el servicio. Vivir pensando en el bien común. 5. La muerte como parte de la vida. Aceptar lo inevitable y vivir con propósito. Son lecciones que no solo guiaron a un emperador en tiempos de guerra, sino que siguen siendo medicina para nuestra época de estrés, ansiedad y distracción. Las meditaciones de Marco Aurelio no fueron escritas para un público, sino para sí mismo. Y quizá por eso nos resultan tan auténticas. Son la voz de un hombre que cada día enfrentaba las mismas batallas que nosotros: la ansiedad, el miedo, la tentación del orgullo, la tristeza por la pérdida. Su fuerza está en que no se quedan en reflexiones filosóficas abstractas, sino que pueden ser usadas como un manual para la vida. Veamos entonces cómo aplicar sus principios hoy, y cómo él mismo los aplicó en su tiempo. En el trabajo y el estrés diario, el emperador de Roma vivía bajo la presión constante de tomar decisiones que afectaban a millones de personas. Una sola mala elección podía costar miles de vidas, y aún así, Marco Aurelio encontraba la calma para reflexionar y escribir. Él sabía que no podía controlar todo lo que ocurría en el imperio, pero sí podía controlar su mente. Que tu mente no se confunda con lo que no depende de ti. Ejemplo histórico.
Cuando estalló la peste antonina, Marco Aurelio no podía detener la propagación de la enfermedad. Lo que sí hizo fue organizar ayuda, mantener la calma y aceptar que parte de la situación escapaba a su control. Ejemplo moderno. Si trabajas en un entorno de presión, recuerda que el estrés no viene de la situación en sí, sino de cómo la interpretas. Puedes ver una fecha límite como una amenaza o como un desafío que te entrena. En el liderazgo y la política, Marco Aurelio pudo haber sido un emperador tiránico, como tantos otros antes que él, pero eligió ser un líder servidor. Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Ejemplo histórico. Durante las guerras en el Danubio, Marco Aurelio pasaba tiempo con sus soldados, comiendo lo mismo que ellos, compartiendo su fatiga. No dirigía desde el lujo de Roma, sino desde el barro de los campamentos. Ese ejemplo generaba lealtad y respeto. Ejemplo moderno. Un buen jefe no se encierra en su despacho, sino que comparte las dificultades con su equipo. Un buen líder político no busca enriquecerse, sino mejorar la vida de su pueblo. Liderar no es mandar, es servir. Y Marco Aurelio encarnó esa verdad. En las relaciones personales, Roma era un hervidero de intrigas. Senadores que conspiraban, generales que buscaban el poder, cortesanos dispuestos a traicionar por ambición. Marco Aurelio, en lugar de dejarse consumir por la paranoia o el odio, escribía para sí mismo: el mejor modo de vengarte de un enemigo es no parecerte a él. Ejemplo histórico. Cuando su general Avidio Casio se rebeló y fue proclamado emperador por algunos ejércitos, Marco Aurelio no reaccionó con ira. Al enterarse de que Casio fue asesinado antes de ser capturado, ordenó que no se castigara a su familia ni a sus seguidores. Eligió la clemencia en lugar de la venganza. Ejemplo moderno. Cuando alguien te hiere, la tentación es devolver el golpe. Pero la lección de Marco Aurelio es otra: mantener tu virtud intacta, no rebajarte, actuar desde la calma y no desde el odio. En las crisis personales, la peste antonina fue una de las peores catástrofes de la antigüedad. Millones murieron. Roma estaba paralizada por el miedo. Marco Aurelio también perdió amigos, soldados y consejeros, pero no se dejó vencer por la desesperación. Escribió: acepta todo lo que venga tejido en el destino de tu vida. Ejemplo histórico. En lugar de ocultarse en palacios, se mantuvo al frente, organizando ayuda y enfrentando la epidemia con serenidad. Ejemplo moderno. Cuando atravesamos crisis, pérdida de un ser querido, enfermedad, fracaso económico, tenemos la misma elección: resistirnos y hundirnos, o aceptar y crecer. Marco Aurelio nos invita a lo segundo. En las redes sociales y la comparación constante, si algo define a nuestra época es la búsqueda de aprobación externa. Likes, comentarios, seguidores. Vivimos pendientes de la opinión ajena. Marco Aurelio también conoció la fama y la opinión pública. Como emperador, estaba bajo la mirada de todo un imperio. Pero él escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. No dependía de los aplausos del pueblo, sino de su propia conciencia. Ejemplo moderno. Cuando publiques algo en redes, recuerda, tu valor no depende de un número de me gusta. La verdadera medida de tu vida no está en la comparación con otros, sino en la coherencia contigo mismo. Lo asombroso es ver cómo un emperador del siglo II enfrentó problemas tan parecidos a los nuestros. Estrés y presión en el trabajo, malos líderes y corrupción, relaciones difíciles y traiciones, crisis sanitarias y pérdidas, opinión pública y la necesidad de aprobación. Las circunstancias cambian, pero la naturaleza humana no. Por eso las enseñanzas de Marco Aurelio siguen vivas. No necesitamos un trono para aplicarlas. Basta con recordarlas cada día en nuestra vida cotidiana, porque cada uno de nosotros gobierna un pequeño imperio, el de su propia mente. Marco Aurelio escribía sus meditaciones no para la historia, sino para recordarse a sí mismo cómo debía vivir. Tú también puedes hacerlo. ¿Cómo practicarlo? Cada noche, antes de dormir, escribe en una libreta 3 cosas. 1. Lo que hoy dependía de ti. 2. Lo que hoy no dependía de ti. 3. Una enseñanza que aprendiste de lo vivido. Ejemplo moderno. Hoy dependía de mí cómo respondía a la crítica de mi jefe. No dependía de mí su tono de voz. Aprendí que cuando respiro y no reacciono impulsivamente, la conversación mejora. Este ejercicio transforma tu mente poco a poco,
porque te obliga a separar lo que controlas de lo que no, igual que hacía Marco Aurelio en sus escritos. Memento mori, recuerdo de la muerte. Lejos de ser lúgubre, este ejercicio es profundamente liberador. Marco Aurelio lo practicaba cada día para recordar lo frágil que es la vida y lo valioso que es el presente. No es la muerte lo que debes temer, sino nunca haber empezado a vivir. ¿Cómo practicarlo? Cada mañana, al despertar, repite en silencio: hoy puedo morir. Por eso viviré con propósito. Antes de acostarte, reflexiona: si hoy fuera mi último día, viví como quería vivir. Ejemplo moderno. Este recordatorio puede hacerte dejar el móvil para hablar con tu familia, atreverte a empezar ese proyecto que pospones, o reconciliarte con alguien antes de que sea tarde. Revisión de control. Uno de los principios centrales del estoicismo: distinguir lo que depende de ti de lo que no. ¿Cómo practicarlo? Divide una hoja en 2 columnas. A la izquierda escribe: depende de mí. A la derecha: no depende de mí. Ejemplo moderno. Depende de mí: estudiar para mi examen, cuidar mi alimentación, hablar con respeto. No depende de mí: si el profesor es justo, si el tráfico es pesado, si otros me critican. Después de la lista, comprométete a poner tu energía solo en la primera columna. Respiración estoica y pausa consciente. Marco Aurelio sabía que la primera reacción ante un problema suele ser emocional y descontrolada. Por eso se entrenaba para frenar, pensar y luego actuar. ¿Cómo practicarlo? Cuando algo te altere, respira profundamente 5 veces. Mientras respiras, repite: no controlo lo externo, pero controlo mi reacción. Solo después responde. Ejemplo moderno. Un correo ofensivo. Un comentario hiriente. Una mala noticia. Antes de explotar, practicas esta pausa. Muchas veces, esa simple respiración evita discusiones, arrepentimientos y decisiones impulsivas. Práctica del servicio. Marco Aurelio se veía a sí mismo como parte de una colmena. No podía pensar solo en sí mismo, porque el bienestar de la comunidad era también el suyo. Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. ¿Cómo practicarlo? Cada día, haz algo pequeño por alguien más, sin esperar recompensa. Puede ser un acto de amabilidad, un consejo, una ayuda práctica. Ejemplo moderno. Ayudar a un compañero con su carga de trabajo. Escuchar de verdad a alguien que necesita desahogarse. Sostener la puerta, dar las gracias, regalar una sonrisa. La práctica del servicio no solo mejora el mundo a tu alrededor, sino que fortalece tu carácter. El ejercicio de la brevedad. Marco Aurelio se repetía a sí mismo: el tiempo es breve, no lo desperdicies. ¿Cómo practicarlo? Haz un seguimiento de cómo usas tu tiempo en un día. Identifica las horas que gastas en distracciones sin valor, scroll infinito, discusiones sin sentido, procrastinación. Sustituye una de esas horas por algo que realmente te acerque a tu propósito. Ejemplo moderno. Si pasas 2 horas al día en redes sociales, cámbialo por 1 hora de lectura y 1 de ejercicio. Al cabo de 1 año, ese simple cambio transforma tu vida. Visualización negativa. Un ejercicio estoico clásico que Marco Aurelio también practicaba: imaginar que pierdes lo que amas, no para sufrir, sino para valorarlo más. ¿Cómo practicarlo? Piensa: ¿qué pasaría si mañana perdiera este trabajo, esta relación, esta salud? No es para obsesionarte con el miedo, sino para agradecer lo que tienes hoy y no darlo por sentado. Ejemplo moderno. Valorar más a tus padres, tu pareja, tus amigos, porque sabes que no estarán para siempre. Repetición de frases estoicas. Marco Aurelio usaba sus meditaciones como recordatorios diarios. Tú también puedes repetir frases cortas como mantras. Ejemplo de frases. El universo es cambio. El alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Nada me sucede que no esté preparado para soportar. Repetirlas en momentos de dificultad entrena tu mente como un músculo. Estos ejercicios no son complicados, pero practicados con constancia cambian tu vida. Diario personal, claridad. Memento mori, propósito. Revisión de control, enfoque. Respiración estoica, calma. Servicio, conexión. Brevedad del tiempo, disciplina. Visualización negativa, gratitud. Repetición de frases, fortaleza mental. Son, en esencia, un gimnasio estoico inspirado en el emperador filósofo. Lo más fascinante de Marco Aurelio es que no escribía para enseñar a otros, sino para recordarse a sí mismo cómo debía vivir. Y, sin embargo, esas notas privadas se convirtieron en un libro inmortal que aún nos habla como si hubiera sido escrito ayer.
Aquí tienes algunas de sus frases más poderosas. 1. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Marco Aurelio entendía que no es el mundo exterior el que determina nuestra paz, sino lo que cultivamos en la mente. Si piensas con gratitud, encuentras serenidad. Si piensas con envidia o rencor, tu vida se vuelve tormentosa. Ejemplo moderno. No puedes controlar todas las circunstancias, pero sí puedes elegir el filtro mental con el que miras la vida. 2. El mejor modo de vengarte de un enemigo es no parecerte a él. En Roma, las venganzas eran comunes, incluso esperadas. Pero Marco Aurelio se negaba a dejarse arrastrar por la maldad ajena. No puedes evitar que otros actúen mal, pero sí puedes evitar convertirte en ellos. Ejemplo moderno. En redes sociales, si alguien te ataca con odio, responder con el mismo odio solo te hace igual. La verdadera victoria es mantener tu dignidad. 3. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno. Este recordatorio constante de la brevedad de la vida era el motor de su filosofía. La muerte nos iguala a todos, incluso a un emperador. Por eso cada día es una oportunidad para vivir con virtud. Ejemplo moderno. En lugar de posponer lo esencial, un te quiero, un proyecto, un sueño, hazlo hoy. El mañana no está garantizado. 4. Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Marco Aurelio veía la vida como una red de interdependencias. Si el conjunto sufre, nadie puede prosperar. El egoísmo destruye, el servicio construye. Ejemplo moderno. En una empresa, si un líder sacrifica a su gente por beneficios rápidos, destruye la colmena. Si un ciudadano solo piensa en sí mismo, la sociedad se resquebraja. 5. El universo es cambio. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Marco Aurelio vivía rodeado de cambios, guerras, epidemias, muertes, y aceptaba que todo en la naturaleza es transformación. La clave no es resistirse al cambio, sino adaptarse a él con serenidad. Ejemplo moderno. Los cambios tecnológicos, las crisis económicas, las rupturas personales, nada permanece. Aceptar el cambio es vivir en armonía con la naturaleza. 6. No es la muerte lo que debes temer, sino nunca haber empezado a vivir. Quizá una de sus frases más poderosas. Marco Aurelio veía la muerte como algo natural, inevitable. El verdadero peligro es vivir dormido, atrapado en distracciones y vanidades, sin aprovechar el regalo de la existencia. Ejemplo moderno. ¿Cuántas veces dejamos lo importante para mañana? La filosofía estoica nos empuja a vivir aquí y ahora, con propósito. Estas frases no eran lecciones públicas, eran notas privadas, y eso es lo que las hace tan poderosas. Nos muestran a un emperador hablándose a sí mismo, luchando contra las mismas batallas que todos enfrentamos. Si hace 1800 años estas palabras ayudaban a un hombre a mantener la calma en medio de guerras y epidemias, ¿cómo no podrían ayudarnos hoy, en nuestro propio caos? Hoy hemos viajado al corazón del Imperio Romano, y nos hemos encontrado con un hombre único. Marco Aurelio, el emperador filósofo. Un gobernante que, en lugar de perderse en el lujo y el poder, eligió vivir con humildad, disciplina y virtud. Hemos visto cómo, en medio de guerras, epidemias y traiciones, encontraba serenidad escribiendo para sí mismo frases que aún hoy resuenan en nosotros. Frases que nos recuerdan que la vida es breve, que la mente puede ser invencible, que el deber es servir y que la muerte no es un final temible, sino parte natural del viaje. Las enseñanzas de Marco Aurelio son claras. Sé la roca firme en medio del caos. Aprovecha el tiempo, porque es lo más valioso que tienes. Domina tu mente. No dejes que las emociones te gobiernen. Vive para el bien común, no solo para ti mismo. Abraza la finitud de la vida para vivir con más propósito. Y aquí está la verdad más grande. No necesitas ser emperador para aplicar esta filosofía. Cada uno de nosotros gobierna un pequeño imperio. Nuestra vida, nuestras decisiones, nuestros pensamientos. Ese imperio puede estar en orden, o puede estar en caos, y la diferencia depende de cómo eliges gobernarte a ti mismo. La próxima vez que el mundo parezca derrumbarse, recuerda a Marco Aurelio, sentado en su tienda de campaña, escribiendo en silencio para no olvidar quién era. Recuerda que tú también puedes escribir tu propia historia con calma, con disciplina, con virtud, porque al final el verdadero poder no es dominar un imperio, el verdadero poder es dominarte a ti mismo. Si este episodio te ha inspirado, te invito a hacer algo más.
Suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios de Cronosfera. Dale me gusta si estas palabras te ayudaron a reflexionar. Comenta qué enseñanza de Marco Aurelio resonó más contigo. Y comparte este episodio con alguien que esté pasando por un momento difícil, alguien que necesite un recordatorio de que la calma empieza dentro de uno mismo. Juntos podemos crear una comunidad que se inspire en la sabiduría de los grandes filósofos para vivir mejor en nuestro tiempo. Gracias por acompañarme en este episodio de Cronosfera. Nos escuchamos muy pronto. Y recuerda siempre, la calma empieza dentro de ti.